Con su venia, ciudadano presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, primero hacer una observación muy fraterna. Aquí vengo a hablar, aparte del asunto de estas leyes que estamos discutiendo, de algunas cosas que aquí se han aseverado y que sinceramente pues no tienen un fundamento ni legal ni ético. Solamente hay senadores del PRI y del PRD, los del PAN, como siempre vienen, dan el aguijonazo y luego por temor a que se abra la discusión, el debate, pues se retiran de manera discreta. Entonces, yo quiero hacer esa observación porque aquí han venido a defender posiciones con las que sinceramente no coincidimos, pero este evento está siendo televisado y entonces aquí el pueblo está viendo quiénes estamos haciendo nuestro trabajo y quienes solamente venimos, participamos y nos vamos. He escuchado con mucha atención lo que aquí se ha venido a decir de parte de mis compañeros del PRI y del PAN y siguen sosteniendo que el México del sufrimiento, el México que dice la CEPAL que tenemos, lo vamos a revertir. La CEPAL dice que tenemos 60 millones de pobres. Dice que tenemos 30 millones de ellos en pobreza alimentaria, que comen cuando mucho una vez al día. También sostiene la CEPAL que de esos 30 millones, el 30% son niños. Es decir, que tenemos aproximadamente 10 millones de niños que también comen cuando mucho una vez al día. Y también sostiene la CEPAL que poco más de 30 compatriotas se mueren todos los días por el problema de la desnutrición. Y aquí mis compañeros del PRI y del PAN han venido a sostener que con la reforma energética todos van a comer 3 veces al día, va a haber educación de calidad porque se va a resolver el problema de la infraestructura en las escuelas, que se va a resolver el problema de la alimentación de los niños, que hoy todos los niños de este país comerán antes del acto escolar. El primero será enseñar las buenas costumbres para la alimentación, porque va a haber comida absolutamente para todos. Es decir, vamos a tener un México del primer mundo. Lo decía ya en algún otro momento en esta misma tribuna, lo que decía el señor expresidente José López Portillo, cuando el boom petrolero, los del PRI se han de acordar mejor que yo, en aquel entonces andábamos tratando de convencer al pueblo de que era a través de la lucha social como podíamos cambiar el estado de cosas. Entonces, don José López Portillo en aquel entonces, a mí me llamó mucho la atención la frase que dijo de que con el boom petrolero tendríamos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y palabras más, palabras menos, aquí han venido a sostener eso. Créanme que he revisado artículo por artículo, párrafo por párrafo, frase por frase, palabra por palabra, y por más que le busco no encuentro lo que ustedes han venido a plantear aquí. Escuchaba con atención la última oradora del PRI, la compañera Blanquita Alcalá, mi senadora, entrañable compañera, y sobre todo cuando revisamos el tema de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, hay un orden de prelación y no aparece en el orden de prelación. Prelación, el 1, el 2, el 3 son las prioridades. Las prioridades debieran de ser lo que en la ley ustedes están dejando como lo que sobra
una vez distribuido todo esto. Y ustedes dicen que cuando rebasa el 3%, bueno, lo dice la ley, cuando rebasa el 3% del Producto Interno Bruto, la reserva del fondo, entonces se podrán atender los siguientes problemas. Dice, al fondo para el sistema de la pensión universal, de ese 3% que esperemos que algún día se dé, mientras no se dé la crisis del fondo de pensión universal, va a continuar. Yo coincido con usted, compañera, cuando dice que hay una crisis. No la tenemos de ahora. Yo recuerdo una plática en el 94 con el ciudadano director del ISSSTE, los miembros de la coordinadora de los trabajadores de la educación. Él nos decía, miren, tenemos un problema en el ISSSTE, estamos descapitalizados y solo hay dos formas de corregirlo. Una, incrementando su aportación del 7.1% al 13.8%. Y la otra es que tenemos un problema, los maestros están viviendo más de lo que deben vivir. El promedio de vida de un jubilado era de 5 años y hoy es de 19. Pues qué bueno que vivan 19 para que gocen un poco de lo que trabajaron. Pero es el pensamiento de los compañeros funcionarios. Solo ven el problema y dicen una forma, ya lo he escuchado de parte de ustedes aquí, habría que incrementar la edad de jubilación, es decir, habría que reducir el tiempo de vida útil de un jubilado. Yo no sé si es la solución, creo que no. Creo que la solución es que la corrupción la desaparezcamos y que los fondos de pensiones, porque en el ISSSTE los profes sí aportamos el 7.1%. El gobierno pone una parte, entonces se completa el fondo de pensiones. El problema fue con Petróleos Mexicanos, que con el afán de conservar la base del voto corporativo, a los dirigentes petroleros les dieron absolutamente todo. Y revisemos los casos donde se ha cedido absolutamente todo, que pague totalmente la institución, se están quebrando. Porque los trabajadores tenemos que entrarle, y déjenme decirles que como trabajador tenemos esa conciencia y jamás nos opusimos, porque necesitamos un fondo para vivir bien una vez que seamos jubilados. También dice que se va a utilizar para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Aquí vienen a sostener que va a haber lana para eso. Sí, solo sí, sobra después de que se reparta todo lo que voy a mencionar ahorita. Si no sobra y no se llega al 3%, entonces jamás se le va a poder pedir a la Cámara de Diputados que esa lanita la meta a esto que estamos diciendo. Va a servir para fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros coordinado por la Secretaría de Energía y en su caso en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional y a becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados, en proyectos de mejora a la conectividad, así como para el desarrollo regional de la industria en términos del 94 de la Ley de Presupuesto Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el penúltimo lugar, el tema de las becas. En este fondo de reserva, el 3%. ¿Cuánto interés tienen por la educación, compañeros? Aquí venga a decirme que no. ¿En qué van a repartir ese fondo? En primer lugar, y decía mi compañera Blanquita que no, pero aquí lo dice, en términos del título quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y conforme al calendario que establezca el fideicomitente, el fiduciario realizará transferencias ordinarias en el siguiente orden de prelación. Inciso A, al Fondo de Estabilización del Ingreso Presupuestario o de los ingresos presupuestarios. Claro, hay que cuidar el tema del presupuesto federal, hay que cuidar que el presidente no se quede sin lana. ¿Y para qué quieren lana aunque aquí lo vengan a negar todos? Pues el 15 está cerca
Hay que garantizar la continuidad en la presidencia de la República. Yo creo que eso es más que claro. Y si no, que me venga a desmentir el senador Barbosa, que está perdida perdón. Inciso B, al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Ya les dijeron que donde tienen que invertir es en el tema de las pensiones y las jubilaciones, que este dinero parte debe ser para eso. Incisos B, C, al Fondo de Extracción de Hidrocarburos. Inciso D, al Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía e Hidrocarburos, incluyendo el monto que conforme a la distribución que determine su comité técnico, se destinan a fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico de institutos de investigación en materia de hidrocarburos. Al Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía y Sustentabilidad Energética. Inciso F, a la Tesorería de la Federación, para cubrir los costos de fiscalización en materia petrolera de la Auditoría Superior de la Federación. Hay que meterle más lana a la auditoría. No será suficiente con el dinero que tiene para realizar las tareas que están encomendadas en este rubro. ¿Dónde está el diagnóstico que hicieron para demostrar que no alcanza el dinero que tiene si le asignamos estas tareas también? O sea, todos son cuestiones de supongamos. No hay, lo decía el otro día por aquí un senador del PAN, que hace rato que no lo veo. ¿Dónde está la base? No, usted no, la base científica. Ah, no, no era del PAN, era del Verde. ¿Dónde está la base científica? ¿En dónde? No era usted, era el otro, Escudero. ¿Dónde está la base científica para que se nos demuestre que con el presupuesto que ejerce actualmente la auditoría no le alcanza para este tema? Inciso G, a la Tesorería de la Federación, los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinen a cubrir el presupuesto de ingresos de la Federación se mantengan en 4.7 del Producto Interno Bruto. Dichos recursos incluirán las transferencias a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país. En toda esta ley, todos son buenos deseos, pero no se puntualiza. Si estamos hablando de la parte noble, y yo lo decía en alguna ocasión, yo no dudo de la nobleza, de los sentimientos de ninguno de los senadores de la República. El tema es, como decía alguien por ahí, amistad que no se refleja de manera concreta, contundente y concisa en el presupuesto, pues esa no es amistad, con todo respeto. Y aquí le están diciendo, si sobra, después de repartir todo esto, entonces les vamos a dar becas. Si sobra, entonces los vamos a ayudar para las pensiones. Si sobra. No, compañeros, yo creo que el tema donde están dejando el fondo de reserva, debiera en el lugar 1 de la prelación, con un porcentaje muy concreto que se le debía destinar a este fondo. Ojalá y tengan la sensibilidad para cambiarlo. Y por último, están presumiendo la independencia del comité del Fondo Mexicano del Petróleo. Con todo respeto, sé que no les gusta, pero cuando el ciudadano presidente le mete la mano, vivimos todavía en un país centralista. Léanse los tratados sobre el presidencialismo mexicano, del autor que ustedes quieran, del que quieran, y todos coinciden en lo mismo. El de hasta arriba manda a todos los que están para abajo, incluidos los legisladores de ese partido. Y insisto, es un tema que no lo digo yo, lo dicen tratadistas sobre el presidencialismo en México, y estas personas evidentemente no se les puede decir independiente. Las designa el ciudadano presidente, las aprueba el Senado de la República, pero las destituye el presidente, solamente con la observación del presidente del comité. Oiga, aquí la regó, y se lo pongo a su disposición para que le dé audiencia, usted determine y le dé o copela o cuello. ¿Sí? Como no copela, entonces presidente se lo mandamos para que le dé cuello. Así están las cosas, y reitero, si alguien quiere venirse aquí para que debatamos ya de veras, pues yo estoy a sus órdenes. Por su atención, muchas gracias.